tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este espacio que se llama El Pulso del Deseo. Yo soy Georgina Aguillón y los invito a que nos acompañen durante el resto del programa porque vamos a tener un tema muy interesante, además de que tenemos una invitada de honor. Pues bien, para empezar con este programa, les estamos haciendo la sugerencia de estos dos libros. Uno de ellos se llama El asentamiento subjetivo a la pena y al castigo. El autor es Raúl Vera Barros y la editorial es Grama. El otro libro que también les estamos sugiriendo se llama Actualidad de la agresividad en psicoanálisis de Jacques Lacan. El autor es Mario Elkin Ramírez, de igual forma de la editorial Grama. Pues bien, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Saludo con mucho gusto a mi compañero en conducción, José Carlos García. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto, un placer estar con ustedes y sobre todo el gran placer de tener a nuestra invitada que es de súper lujo, ¿sí? Así es que los invitamos a que nos escuchen, a que nos vean, porque es un tema muy interesante, es un tema de actualidad, es un tema polémico y los invitamos a que estén con nosotros. Pues bien, les recuerdo por favor las formas en cómo pueden contactarse con nosotros. Es por medio de la página web www.proyectatradio.com, en Facebook y Facebook Live como Proyectate Radio. También nos pueden buscar por medio de YouTube, estamos como Proyectate Radio, seguido del número 2. Y también nuestro hashtag del programa es El Pulso del Deseo y de igual forma tenemos un Facebook que se llama Pulso del Deseo. Les recuerdo nuestro chat en vivo donde nos pueden mandar todos sus comentarios, es el 72 58 58 56. Pues bien, me da mucho gusto presentar a Marcela Almanza, ella es psicoanalista. El día de hoy vamos a tratar el tema de las violencias contemporáneas y su abordaje desde el psicoanálisis. Les voy a leer una breve reseña de su currículum. Marcela es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, analista, miembro de la Escuela AME y miembro de la nueva Escuela Lacaniana NEL, de la Escuela de Orientación Lacaniana EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP. Actual presidente de la NEL y también es docente en diversos seminarios, ciclos de estudio y otros espacios de formación en psicoanálisis. Pues bien, le damos la bienvenida a Marcela Almanza, un gusto porque también ella nos dio clases en la maestría y pues es un honor tenerla con nosotros el día de hoy presente. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. No, a ti, gracias Marcela por estar con nosotros. Para iniciar la charla, la plática en relación a esto y el abordaje psicoanalítico, fíjate que estaba yo leyendo un poco de Gerard Pommier con respecto a su visita a Buenos Aires, en donde fue a presentar un libro precisamente con respecto a lo femenino. Para enfocarnos un poquito a este espacio de lo femenino en relación a la violencia, sobre todo contra la mujer. Y marca aspectos muy importantes en relación a que la mujer es la causa del deseo universal, dice. No sé tú cómo lo pienses, cómo lo podría pensar también desde el concepto lacaniano de que no existe la mujer, sino existen las mujeres y una a una. Y parece como que Gerard se pasa un poco al ámbito universal para universalizar el concepto de mujer como un deseo. Pero dice, y aquí viene la gran incógnita para nosotros, es el aspecto de percibir a la mujer no nada más como una causa de deseo, sino como una causa de miedo. Y que lo femenino condicionaría un temor, sobre todo, a lo masculino, es decir, al hombre, ¿sí?, en su ejercicio cotidiano de la convivencia, del lazo social con la mujer. ¿Tú qué pensarías, Marcela, de esto? Bueno, tengo que ser sincera, no he leído la referencia que estás citando de Gerard Pommier. Pero, a ver, me parece que empezaría hablando un poco más de manera general con el título que ustedes proponen. Vamos a ir a la cuestión de lo femenino. Ustedes plantean en el título algo así como las violencias contemporáneas, ¿no? Un abordaje psicoanalítico y me parece que es un muy buen título porque las violencias, plantearlo desde el plural me parece que permite justamente pensar la temática desde diferentes aristas. Eso quiere decir que
no hay un solo tipo de violencia o no hay una violencia, y es más, el significante violencia es un significante que es utilizado por muchos discursos. Esto quiere decir que hay múltiples discursos que hablan de violencia, las notas periodísticas, los sociólogos, los psicólogos, la gente común, vamos a decir así, habla de un mundo violento, ¿no? Eso quiere decir que violencia es una palabra que hoy en día está muy en boga y que hay mucha gente hablando de eso. Pero además es una palabra histórica, obviamente, ¿no? Pero quizás más bien podríamos pensar si hay un nuevo estatuto de la violencia hoy en día o no, si eso está más generalizado o no. Una de ellas sería, podríamos pensar, la violencia ejercida contra las mujeres, podemos pensar. Esa es una arista, y ahí me parece que habría toda una gama de hipótesis a las que yo no me arriesgaría tanto a establecer alguna, porque como practicantes del psicoanálisis nosotros escuchamos, quiero decir, cada uno de quienes practicamos el psicoanálisis, escuchamos lo que se articula discursivamente vía las palabras en alguien que consulta. Y entonces es allí que la palabra violencia cobra un nuevo estatuto. Digo, para no generalizar y no decir la violencia contra las mujeres o la violencia contra los niños, etcétera, ¿no? Quiero decir, habría cantidad de temáticas que uno podría poner en ese punto. Más bien digo, porque si no uno termina como opinando y diciendo de muchas cosas, pero yo sinceramente de lo que podría opinar sería de lo que escucha en el consultorio, o de lo que uno escucha en las instituciones o en los ámbitos donde cada quien trabaja cotidianamente, y a partir de allí sí haría cada quien alguna hipótesis. Entonces les decía, pienso que desde el punto de vista psicoanalítico tendríamos que más bien empezar a ubicar cómo se encarna esa palabra violencia en las palabras, en el discurso, en esto que nosotros llamamos desde el psicoanálisis el sujeto. Es ese sujeto que está atravesado por una historia particular que produce modos singulares de hacer síntoma, es decir, de tener un sufrimiento. Y allí, de nuevo, tenemos toda una gama de posibilidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay personas para las cuales lo que viven cotidianamente no es un hecho violento, vamos a decirlo así, pero sin embargo para su entorno más cercano sí, ¿no? O tienen una justificación de por qué les pasa lo que les pasa, es decir, no hay un padecimiento subjetivo. Ese me parece que es un punto fundamental para nosotros como analistas, es decir, recibimos en la consulta solamente aquel que tiene algún pedido de ayuda, vamos a simplificar así la cuestión. Un malestar. Algún malestar, le pasa algo, padece de algo, tiene alguna pregunta, tiene un sufrimiento. Es decir, hay algo en la vida que no le checa, que no le cierra, y por lo tanto decide ir con un analista al cual le supone algún tipo de saber hacer con eso que le pasa, ¿no? Digo esto de entrada para marcar una diferencia con lo que sería, por ejemplo, situaciones bastante cotidianas de un entorno que le dice a alguna persona, a ti te pasa algo, no puede ser que vivas situaciones de violencia o estás atravesada por situaciones muy agresivas todos los días y no haces nada con eso. El modo de significar esa situación para mucha gente no es del orden de un sufrimiento, es del orden de, puede ser me pasa porque me pasa, o no es tan terrible, o no es así como ustedes lo ven, yo así estoy bien, o yo lo quiero mucho, o la quiero mucho, o me maltrata pero me quiere. Es decir, bueno, ahí habría infinidad de enunciados que cuando uno practica el psicoanálisis se encuentra con eso todos los días. Eso quiere decir que no basta con el sufrimiento del entorno o lo que para el entorno de esa persona es una pregunta o es algo del orden violento, vamos a ponerlo entre comillas, para que para la persona eso sea de la misma naturaleza. Okay. Eso me parece que marca una primera diferencia, porque si no
digamos, la práctica del psicoanálisis podría ser igual a cualquier otra práctica de la palabra o a una práctica social. Y no es así. Y no es así. Entonces, en primera instancia quiero decir eso porque si no uno opinaría de hechos posibles, virtuales, pero no de a lo que uno se dedica, digamos, como uno es decir, entonces, podríamos decir, para que la gente nos vaya entendiendo en el ejercicio y en la práctica del psicoanálisis como experiencia, es escuchar el sufrimiento del otro. A partir de eso que hace en un malestar y que va y lo consulta en relación a eso. Es decir, va en esa demanda, ¿sí? Porque no sabe lo que está pasando en realidad, ¿sí? Pero quiere saber. Exacto. Quiere explorar esa parte que le incomoda. ¿Y qué haríamos, Marcela, con aquellas personas que sí hacen síntoma, pero no recurren a nosotros? Es decir, viene ese taponamiento de la angustia mediante, a lo mejor, el consumo excesivo, mediante la búsqueda de un amor imposible, de una serie de cosas que sí saben y reconocen ellos su malestar, pero no van a explorar su psique, no van a explorar eso que les molesta. ¿Qué pudieras tú decirle a la gente en ese sentido para que entienda qué es lo que está pasando con esta parte, sobre todo de la violencia, ¿no? Está interesante lo que planteas, porque uno podría decir, vamos a partir de no todos los que padecen algún tipo de sufrimiento, de malestar, se dirigen a un psicoanalista, algunos se dirigen a otros discursos, a otras prácticas, entre ellas podríamos decir la religión, la ciencia, la técnica, los objetos de consumo del mercado, y así podríamos seguir con una larga lista que me parece que introduce el modo de taponamiento de la posibilidad de una pregunta de un modo muy especial en nuestra época. Eso quiere decir, por ejemplo, que nuestra época está muy atravesada por la multiplicación de objetos que ofrece el mercado y por la multiplicación de respuestas inmediatas que ofrece la ciencia, la técnica y otros discursos imperantes que rápidamente suturan o taponan esa pregunta o esa angustia, digamos. Mencionabas, por ejemplo, el ejemplo de las drogas, ¿no? Hay gente que solamente, o más bien dicho, potencia algo del orden de la agresividad con algún tipo de consumo, o al revés, trata de aplacar esa agresividad con algún tipo de consumo, y los consumos hay que reconocer que han variado en las últimas décadas. ¿A qué te refieres con que han variado? Han variado la oferta. La oferta que tiene el mercado es cada vez más atomizada, la cantidad de objetos y cada vez más baratos, más accesibles, no solamente las drogas, incluso pues, cualquier tipo de objetos. Hay una cantidad, diría yo, infinita de objetos para todo tipo de consumidores, ¿no? Eso es un poco digamos, la época en la que vivimos. Es un poco la época del consumo generalizado, un consumo que más allá de los niveles, vamos a decir, socioeconómicos de cada quien, hay una tendencia a taponar con el consumo, sea un objeto, vamos a decir, droga, y toda la pluralización de las drogas, incluso la industria hoy en día tiene una cantidad infinita a un costo, desde costos bajísimos a costos altísimos. Así es. Bueno, lo mismo pasaría con otro tipo de elementos de los cuales la gente se puede servir para pretender una vida, vamos a decir, de otro orden. Y volviendo a tu pregunta, tapar, cerrar la posibilidad de la pregunta, ¿no? Es decir, que eso nos toca, digamos, podría decir, practicar el psicoanálisis en un contexto diferente a la época de Freud, por ejemplo. Claro. A la época también de Lacan, es decir, incluso las últimas décadas están muy signadas por otro tipo de, vamos a decir, por otra lógica, ¿no? Y eso tiene efectos en todos los seres hablantes. Tú hablabas de las violencias ejercidas contra las mujeres.
también tenemos, vamos a decir, otro orden de cosas. Los niños violentos, vamos a poner todo esto siempre con muchas comillas para no etiquetar a nadie ni pretender encasillar a nadie. Un poco lo tomo del discurso común, de lo que circula, vamos a decir así. Sí. ¿No? Y hay algo que está como salido de cauces en ese sentido, ¿no? Y un poco la gente hoy en día no sabe muy bien qué hacer con eso. Por ejemplo, el famoso bullying, ¿no? Sí, llamado bullying, los niños maltratados, golpeados, burlados, etcétera. Las reacciones de muchos de esos niños frente a ese acoso constante, a esa agresión constante, muchos de ellos sabemos que llegan a situaciones muy complicadas, incluso de suicidios, qué sé yo. O sea, quiero decir, con esto es muy amplio el panorama de lo que está permeando el campo de lo social. Sí. Y no necesariamente quien padece ese tipo de situaciones digamos, hace una consulta. Eso quiere decir, volviendo a lo que ustedes están planteando, que hace falta como un pasito más. Eso quiere decir que alguien puede ir más allá de la queja y más allá de suponer que, lo simplificaría así, el otro tiene la culpa de lo que me pasa, o al revés, el otro tiene la respuesta para lo que me pasa. Es decir, si el otro tiene la culpa de lo que me pasa, me seguiré quejando, ¿no? Del entorno, que además, por supuesto, hay entornos muy hostiles y muy complejos, claro. Y además existe la posibilidad, un margen como para que alguien pueda hacer algo con eso, ¿no? Y la otra vertiente sería el otro tiene la respuesta para lo que me pasa, ¿no? Que sería una posibilidad de ir a hacer una consulta, volvemos a ese punto, adjudicarle algún saber hacer al otro, ¿no? Y que me va a escuchar y entonces me va a poder, sí, a escuchar, alojar ese sufrimiento y poder salir de ese problema. Y ahí hay mucha, vamos a decir, mucha oferta en el contexto, ¿no? Sí. Y bueno, creo que el psicoanálisis sobre todo marca una diferencia fundamental con otros discursos porque aloja eso que decía al principio al sujeto de la palabra. Eso quiere decir que para nosotros, como practicantes del psicoanálisis, las palabras no son solo palabras, las palabras tienen una carga, vamos a llamar así, afectiva, especial para los seres hablantes, y solo dicho eso, en lo que llamamos el dispositivo analítico, esas palabras adquieren otro relieve, otro orden, es decir, toman otra dimensión. Es decir, no es lo mismo que yo se lo cuente a mi papá, a mi mamá, a mi amiga, a mi marido, o por ejemplo lo cuente en un espacio, el que sea, un espacio terapéutico, grupal, por ejemplo, a que se lo cuente a alguien y que eso realmente sea puesto al trabajo. O sea, las palabras son alojadas y son puestas al trabajo y ese sufrimiento empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Entonces creo que yo lo llamaría así, es una apuesta de confianza hacia otro orden de cosas, ¿no? Primero, no suponer que hay un otro que va a tener ningún objeto que va a ser la respuesta a mi felicidad, me va a decir esto es lo que tú necesitabas como el sentido de la vida, o con esto te vas a calmar, o con esto vas a ser feliz. Como si fueran recetas de cocina para ser feliz. Exacto, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que hoy en día padece de lo que llamamos depresiones o otro tipo. Pongo de nuevo muchas comillas porque son palabras que la gente etiquetas, usa. ¿sí? Etiquetas. Y bueno, no es lo mismo recurrir a una pastilla, vamos a decirlo así, que muchas veces ayuda, por supuesto, los psicofármacos para determinadas situaciones, pero también hay que reconocer que en otras, de nuevo, taponan la posibilidad de que alguien se exprese de otra manera, se exprese, mejor dicho, y que eso sea la chance para salir adelante. Simplifico un poco el planteo, ¿no? Sí. Me parece que eso marca diferencias respecto de otras prácticas. Otras prácticas, que son prácticas quizás más de orden sugestivo, bueno, con otros paradigmas, podríamos decir, ¿no? Con otras situaciones. Muy bien, pues está muy interesante el tema.
vamos a hacer un breve corte, no se vayan por favor, ahorita seguimos conversando con Marcela Almanza. Bueno, amigos, regresamos. Muchas gracias por su atención, por estar en esta plática tan intensa, porque la verdad lo es por el tipo de conceptos que estamos desarrollando con Marcela. Sí, y quiero invitarlos a que conozcan esta revista que se llama Bitácora Lacaniana. Sí, está editada por NEL. Por Grama Ediciones. Por Grama Ediciones. Sí. Pero NEL es parte importante aquí en la Ciudad de México de su distribución. A quien le interese se puede poner en contacto con nosotros en Facebook y a su vez nosotros nos ponemos en contacto con NEL, con la Nueva Escuela Lacaniana de la Ciudad de México, para ver la manera en cómo se las podemos hacer llegar, ¿sí? Y ahí platicaríamos del contenido. Es muy interesante porque habla precisamente de lo que estamos, pasiones y violencias, es este número, ¿sí? Y vamos a regresar entonces nuevamente con Marcela en relación a lo que nos está manifestando, exponiendo, muy interesante en relación a el quehacer del psicoanálisis, a diferencia, como ella misma lo decía, de otros discursos, de otros quehaceres, ¿sí? Del saber, y que una de las cuestiones más importantes es que, y que lo mencionas tú muy claramente, la gente busca como que algo rápido, como que algo que le dé una solución a su problemática, a su querer saber rápido, y de ahí que haya ya muchas cuestiones ya que se han desarrollado en poco tiempo, y que a veces dudamos inclusive de ese saber que tengan, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí, y que la gente se acerca a veces queriendo que el analista, que el terapeuta le diga qué hacer en la vida. Y ese es uno de los graves problemas con los que enfrenta el psicoanálisis, porque ya ves, las propuestas lacanianas son muy duras, ¿no? Estar con los ojos bien abiertos y con decía Lacan, con el hocico bien cerrado, ¿no? Como los jugadores de póker, ¿sí? Y que muchas veces ese es el quehacer del psicoanálisis, que el propio sujeto entre en esa división de su propia palabra, en el lenguaje, y se vaya con esa cuestión de el analista no me dijo nada, ni siquiera hizo ruido a la hora de estar en la sesión, ¿no? Pero para mucha gente eso es frustrante en el sentido de que busca esa parte de que el otro le resuelva, ¿no? ¿Tú qué pudieras decir en relación a esto?
Sí, lo primero que podría decir es que creo que hay que desmitificar o no hacer una caricatura del psicoanalista, ¿no? Del psicoanalista incluso lacaniano, porque hay que decir que uno puede ser muy activo en su escucha y en sus intervenciones, y eso no pasa necesariamente por hablarle al otro, porque el que tiene que hablar es la persona que viene a la consulta, es a él, exactamente, es a él a quien le pasa algo, que tiene un sufrimiento y quien espera ser alojado, ser escuchado en eso que le pasa. No somos nosotros quienes le vamos a decir y hablar nosotros en la sesión, vamos a decir de entrada, ¿no? Eso no quiere decir que nos quedemos absolutamente callados, no digamos absolutamente nada, por supuesto que no. El analista tiene una escucha muy activa y tiene un modo de intervenir según cada caso. Claro. ¿No? También hay que decir que hay muchos practicantes del psicoanálisis trabajando en instituciones, trabajando en espacios no convencionales, y lo quiero decir porque se hace también como una especie de no sé, diría como de desacralización, de que el psicoanalista, claro, solamente atiende en su consultorio, alejado del mundo, quién sabe lo que pase allá afuera, y el analista, no. El analista, el practicante del psicoanálisis, por supuesto, practica en su consultorio, pero además hay muchísimos practicantes en diferentes espacios inimaginables, en muchas redes de atención a la ciudad, en hospitales públicos, reclusorios, ¿no? En reclusorios. Estamos hablando actualmente de que en la ANEL se acaba de abrir un espacio de investigación llevado adelante por Viviana Berger, que es una colega miembro de la ANEL, y un grupo de asociados que están trabajando en investigar lo que sucede, por ejemplo, con el Estatuto de la Palabra en aquellos que hoy por hoy están en la cárcel, ¿no? Están privados de su libertad, han cometido algún delito. Algunos tienen, hablábamos del tema de la violencia, si el tema de la violencia es una cuestión cotidiana. Algunos tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Si tienen decididamente problemas psiquiátricos, otros tienen otras situaciones subjetivas, pero lo que se escucha, y es muy interesante lo que está haciendo como trabajo nuestros colegas de la ANEL, es la posibilidad de dar lugar a la palabra. Eso que no es un dato, no es un expediente, no es un número solamente de la persona que habita la institución, en este caso un reclusorio, pero también en otros tipos de situaciones, sino que hay posibilidad de alojar un sufrimiento muy particular de alguien que por determinadas razones, en este caso, está ahí, está condenado por la ley, está cumpliendo una condena, pero digamos, hay un margen para el sujeto, ¿no? Esto es un espacio de investigación que recién se ha abierto aquí en México, pero también quiero decir que en otros ámbitos de América Latina hay psicoanalistas trabajando en instituciones. En Argentina, en Brasil también hay muchas iniciativas, no solo iniciativas, hay mucha gente trabajando. En Colombia, Perú. En muchísimos, sí, en Colombia, en Perú, en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala han trabajado ahora, se armó una iniciativa de trabajo así como por el tema del volcán, toda la cuestión del volcán de fuego y demás. Quiero decir, hay posibilidad de que un practicante del psicoanálisis se involucre en su entorno y en su situación más cercana, con sus complejidades y con lo que va sucediendo, y hay también el practicante del psicoanálisis que sale a tomar la palabra frente a determinados temas muy candentes hoy en día. Volviendo un poco a la cuestión, insisto, no es que el psicoanalista solo se limita a escuchar en su consulta,
y que se caiga el mundo. No, realmente creo que hay algo del orden de lo que se llamaría el analista ciudadano, ¿no? Eric Loren. Sí, Eric Loren lo trabaja muy bien en un libro que se llama Ciudades Analíticas. Él plantea esa formulación que me parece muy interesante porque es cierto que nosotros tenemos algo para decir. Tenemos algo para decir, insisto, siempre como practicantes del psicoanálisis y porque hacemos de nuestro quehacer cotidiano, esa es nuestra materia viva, no vamos ahí a opinar de cualquier cosa en cualquier lugar, digamos, ese sería el margen de la persona, pero acá se trata más bien de poder transmitir que el psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis tiene efectos en los sujetos. No es una cosa que anda por ahí volando y entonces es para gente que anda en quién sabe qué estratosfera, esos son los que se analizan. No, hay posibilidades de que la gente se analice y pueda vivir de otra manera, sin taponar esos momentos de sufrimiento extremo para mucha gente, de sinsentido de la vida, y que también es una responsabilidad de quien dice, y sí, quiero saber más, es decir, tengo que hacer una apuesta por ver cómo hago para soportar mi existencia, ¿no? Porque no hay ninguna pastilla ni ningún objeto que nos dé el sentido de la vida, ¿no? Claro. Y que nos oriente, ahora tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro. Es decir, no hay un para todos, no hay una fórmula, no hay una receta. Me parece interesante también ubicar esto en el mundo contemporáneo. Uno escucha en la consulta muchas veces que la gente hoy llega casi con un prediagnóstico. Antes googleó, miró, más o menos investigó, ya sabe qué tiene. Más o menos puso qué síntomas tiene, qué es lo que pasó, y algo la pantalla le arroja, es decir, le dice algo. Incluso hay gente que, vamos a decir, participa en foros de discusión sobre determinadas temáticas, pide opinión anónimamente. Si mi novio me dejó, si mi mamá me pegó, si mi hijo dice groserías, todo lo que uno meta en Google, ¿no? Siempre habrá una respuesta, por aproximación, pero la habrá. Y siempre hay algún otro anónimo que va a responder. Opina, claro, opina, responde. Y es muy interesante lo que uno escucha en las primeras consultas, sobre todo cuando alguien trae esa especie de saber previo, ¿no? Que no le alcanza con eso. Y no le alcanza con eso porque si no, no estaría sentado frente a nosotros. Contigo, claro. Contándonos que además del foro, que además de lo que le dijo la amiga o le dijo Google o lo que le dijo la página web de no sé qué cosa, además le viene a hablar a otro porque no le alcanza con eso. En el mejor de los casos no le alcanza y por eso necesita hablar. Es decir, que pensemos que todo lo que es la relación con los objetos de la ciencia y de la técnica es más bien una relación muda, ¿no? Porque vemos los teléfonos, son objetos que están todo el tiempo dando vueltas a nuestro alrededor y cumplen una función que habrá que despejar para cada quien, cuál es la función que cumplen para ese sujeto, pero no tendrán la respuesta, el sentido sobre ese malestar tan profundo, ¿no? Hace falta, por eso decía, un pasito más en ese sentido, ¿sí? Que también es un acto de confianza y un acto de responsabilidad, decir, necesito hablar de esto, por ejemplo, lo que eso sea. Entonces, reconocer esta parte importante para nuestro auditorio, que el psicoanálisis parte de ese ser hablante, de ese ser que necesita y demanda un espacio para hablar de su sufrimiento, ¿sí? Y que ahí, como tú lo dices bien, también habrá la intervención del analista, ¿no? No es el quedarse mudo y dejar que solo el sujeto resuelva por sí mismo, ¿no? Ahí entramos en el terreno del acompañamiento como ese semblante, ¿sí? Y que sí tiene una diferencia enorme para que sí nuestra audiencia esté clara
en el quehacer de un psicoanalista en relación a otros quehaceres, que también se anudan con discursos como el nuestro. Mencionas algo muy importante en el quehacer ahora aquí en México, de introducirse a lugares de encierro, como un penal, ¿sí? Como una cárcel, en donde el sujeto también tiene la necesidad de hablar, por supuesto. Y que entonces ahí consideraremos el aspecto del psicoanálisis aplicado, ¿sí? Con un gancho al hígado para los ortodoxos, ¿no? Que solamente quieren el diván, y que, bueno, los que pensamos en un psicoanálisis ya más actual, por las necesidades sociales que existen, por los sujetos que aparecen en este sentido, pues requerimos que los psicoanalistas vayan a trabajar donde no hay divanes, ¿no? Donde hay otro tipo de situación, y que es muy, muy interesante, ¿sí? Y que pues ahí está una parte muy redondeada del psicoanálisis. ¿Qué piensas? A mí ahorita me está surgiendo la duda en relación a esto que comentan del psicoanálisis aplicado en los lugares de encierro, por ejemplo, un penal. ¿Qué tan complicado puede ser para quien dirige, es decir, para los directivos de estas cárceles, dar entrada a un psicoanalista? ¿Cómo se da el paso en esta cuestión del psicoanálisis? Mira, como les decía, es una experiencia nueva, es una experiencia de investigación y de apertura. Lo que yo les puedo transmitir, seguramente si en algún momento invitan a mi colega que pueda expandirse un poco más sobre el tema, yo fui solamente una vez al reclusorio y realmente es una experiencia muy interesante, y lo que les puedo decir es que más bien los profesionales que trabajan en la institución están agradecidos de poder apelar a otra escucha para casos muy complejos, donde en principio habrá que ver qué se puede hacer allí. Habrá que también generar algunos dispositivos o algún dispositivo acorde al tipo de institución, ¿no? Hasta ahora lo que se observa, lo que se escucha es que, les vuelvo a decir, los profesionistas que trabajan en la institución y como ellos lo llaman, las personas privadas de la libertad, ¿no? Son, en este caso es un reclusorio de mujeres, están agradecidas de que se las escuche desde otro lugar, ¿no? Es decir, que quizás detectan muy bien que la pregunta o las preguntas que se les hace en esa entrevista quizás es un poco diferente a su vida cotidiana o al abordaje que se hace de su inclusión en la institución, que quizás tiene que ver con otras finalidades, ¿no? Y bueno, ¿cómo es recibido? Hasta ahora es recibido muy bien. La verdad es que hay hay muy buena respuesta de que se siga haciendo estas visitas. Insisto en que es un ámbito para investigar porque es nuevo, pero hay otras experiencias en otros países donde realmente ha resultado bastante interesante el trabajo con los profesionistas y con la gente que está, digamos, en la institución, ¿no? Las personas privadas de la libertad. Pues excelente. Que de alguna forma en ese sentido pudiera ser que el psicoanálisis, el trabajo que hace, no es entonces etiquetar a estas mujeres y decir eres mala porque hiciste tal delito. No se trabaja desde ese lugar, sino que el psicoanálisis escucha a esta persona desde otra posición subjetiva, para de alguna forma que también estas personas se escuchen a sí mismas y que caigan en cuenta de algo, de lo que a ellas les pueda significar. Sí, vamos a decir, ya después entramos en un terreno más complejo, porque las personas que están en el reclusorio porque han cometido algún delito, evidentemente, o al menos lo que es leído como delito por la ley, es lo que les ha llevado a estar en la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía, se abre un campo muy complejo, porque tenemos personas con problemas, vamos a decir, complejos mentalmente, ¿no? Cuya complejidad los ha llevado a determinado tipo de actos y no tienen el margen, uno puede decir, para resignificar, para entender a posteriori lo que les ha sucedido y lo que le ha sucedido, vamos a decir, a la persona víctima
ese asesinato o de ese acto. Y hay otras que sí, ¿no? Eso es un poco también, uno cuando se va adentrando en el asunto, se va escuchando ese margen, ¿no? Entonces, para los cuadros más complejos, lo que se escucha es que, bueno, eso que llamaríamos el pasaje al acto del psicoanálisis, por ejemplo, el caso de los homicidios, son producto, por ejemplo, de un momento, vamos a decir, de brote psicótico, ¿no? Un estado delirante, con lo cual el sujeto reconstruye de una manera muy particular lo que ha sucedido en ese momento, según sus recursos. Para otros no hay modo de bordear eso, es algo indecible, no alcanzan las palabras, y así tendríamos como una larga lista en tanto cantidad de casos, y ahí lo llamaría casos adrede, que se transforman en una posibilidad de caso leído psicoanalíticamente si escuchamos un poco lo que ha sido la secuencia que llevó a alguien a cometer ese acto, ¿no? Para la institución también hay una lectura, claro que hay una lectura más profunda, pero a veces se ven sobrepasados por la cantidad de población que tienen, porque a veces la formación que traen los profesionistas que trabajan en la institución, les faltan a veces, por lo que ellos comentan, quizás algunas herramientas para pensar un poco más en profundidad. Y lo cierto es que, bueno, es complejo trabajar en comunidades con ese tipo de problemáticas. Claro. La cuestión de la violencia es complejo. Todos los días, pasar unas cuantas horas por día en ese contexto. Pero bueno, también es un desafío interesante. Pienso que, tú decías, en la medida que dicen, no puede decir los colegas, pues son psicólogos, hay muchos psicólogos trabajando allí, que dicen, hasta ahora están abiertos y con ganas más bien de que se haga algo diferente, ¿no? Es decir, que para ellos sería también una herramienta más, poder servirse de una lectura psicoanalítica de lo que son este tipo de situaciones. Muy, muy complejas, porque estamos hablando de situaciones que están atravesadas por múltiples discursos, ¿no? Y eso hace que, bueno, esto sea, son ámbitos difíciles, pero parece que hay mucho para investigar y mucho para trabajar. Lo mismo en los hospitales psiquiátricos, en ámbitos donde hay posibilidad que el psicoanálisis tenga una incursión, ¿no? Mejor dicho, los practicantes, porque no es el psicoanálisis en abstracto, es algún practicante del psicoanálisis que decide practicar el psicoanálisis en una institución. Y hay otros que deciden que no les interesa, no les gusta o no les parece, pero los que están inclusive en contra. Exacto, o que están en contra, pero bueno, los que sí creemos que tenemos algo para decir, y en experiencias, les vuelvo a decir, muy diversas en todo el mundo. Y quiero hacer mención a que, bueno, la ANEL, la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, al ser una de las 7 escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, comparte experiencias con practicantes del psicoanálisis de otras escuelas del mundo, de la de Brasil, de la de Argentina, de España, de Francia, de Italia, etc. Y es muy rico realmente intercambiar estas experiencias. De hecho, nosotros vamos a tener un ciclo de encuentros entre América Latina y Europa a nivel de práctica de psicoanálisis en instituciones. Si nos quisieras decir cuándo es esto. Van a ser en febrero, en abril, en agosto y en octubre. Les va a llegar la información, es para todo público. Está enmarcado dentro de lo que llamamos la acción lacaniana, y vamos a tener un interlocutor de parte de Europa y un interlocutor por parte de América Latina. Muy interesante. Entonces vamos a empezar, la idea es intercambiar experiencias de trabajo institucional, práctica del psicoanálisis en instituciones, de un lado y del otro. Es decir,
practicantes del psicoanálisis de las escuelas de América Latina y de Europa. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 2 psicoanalistas de España, de Francia y 2 de Francia. Eso va a ser los 4 encuentros el año que viene. También para que ustedes y bueno, quien quiera asistir puedan escuchar esas conversaciones que realmente son de mucha riqueza. Claro. Que nosotros nos nutrimos de las experiencias de otros colegas y otros colegas de las nuestras, pero siempre con una formación psicoanalítica y en ámbitos, podríamos decir, quizás no tan tradicionales. Y dificultosos. Y dificultosos, porque están atravesados por problemáticas diversas, ¿no? Y bueno, pero sí se puede hacer. Claro. Y bueno, la idea es extraer un efecto de enseñanza. Claro. ¿No? Para todos. Si me permiten, voy a leer algunos comentarios de nuestro auditorio. Nos comenta Hugo Reséndiz, dice, ¿en qué me podría beneficiar el psicoanálisis en mi vida? Dice Rosa María Duarte, saludos, interesante este título, La violencia en este tiempo. ¿En qué me podría ayudar el psicoanálisis? Ernesto dice, saludos desde Puerto Rico, qué interesante. ¿El psicoanálisis es la mejor terapia? Yo sé que no es para todos, ¿es cierto? Norma Angélica, ¿hay mujeres asesinas? Romina Durán, saludos para un duelo. Aparte de la tanatología, ¿qué terapia me ayuda más? Y Mirna nos manda también saludos desde Perú, saludos hasta Perú. Dice, qué interesante, felicidades por la ponencia. Pues por la ponente. Bueno, vemos que claro, la gente cuando todos nos pasa, ¿no? Cuando escuchamos sobre este tipo de problemáticas, veo que varios han preguntado, bueno, ¿y el psicoanálisis en qué te ayuda? Bueno, ayuda en la medida en que uno tenga, insisto, alguna vamos a decir, alguna inquietud respecto de querer ser escuchado y querer hablarle al otro, ¿no? Y querer poner en palabras, aunque no sepa muy bien cómo hacerlo, aunque no sepa muy bien qué le pasa, porque hay gente que llega a consulta y está tan angustiada, está tan mal, que aunque por supuesto íntimamente intuya que le pasa algo grave, que la está pasando muy muy mal, que está sufriendo mucho, en el momento no le alcanzan las palabras para decirlo. Es decir, no viene con una cosa concreta, vengo por tal cosa. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Hay gente que viene y dice hace un tiempo que no sé qué me pasa, que estoy triste, que las cosas me salen mal, no sabría cómo nombrarlo, no sabría qué decir. Y si uno da lugar a hable de eso, lo que nosotros llamamos eso es algo que no tiene nombre, porque eso que decimos, la angustia, no es que nosotros nombramos lo que nos angustia, lo bordeamos, lo intentamos decir, tratamos con la palabra, lloramos, nos pasan cosas, se nos hace un nudo en la garganta, queremos decir una cosa y decimos otra, vine a hablar, supongamos, de tal problema y fíjese que termino hablando de esto que no tenía nada que ver. Eso es un poco dejar, echar a andar, podríamos decir, la palabra, y al ser hablante con lo que le pasa, aunque no sepa lo que le pasa, ¿no? Y eso se va construyendo, vamos a decir, lo que a uno lo hace sufrir, las situaciones de la vida, se va construyendo también el modo de abordar todo eso en el dispositivo analítico, ¿no? Hay todo tipo de demanda, vamos a decir. Pues, hay gente que viene con cuestiones muy concretas, pero no necesariamente con eso, con lo que llega a la gente, ese es el motivo de su tristeza o de su angustia o de su problema. Eso puede ser, vamos a decir, el aspecto más evidente, ¿no? O vine porque me mandaron, en realidad yo no quería venir, no creo para nada en esto, no me interesa. Y hay mucha gente que hoy llega así. Bueno, no sé si mucha, pero hay gente. Vengo porque del colegio de mi hijo me dijeron que a mi niño le pasan cosas, pero lo traigo. Y también hay que confiar en que, aunque alguien diga el otro me mandó, o el otro dice que a mí me pasa y a mí no me pasa, si ya está ahí y llegó es por algo. Claro. Es decir, que más allá del otro, está ahí.
Hay un movimiento. Algo le pasó. Exacto, algo le pasó. Si no, por más que el otro le diga a ti te pasan cosas, no va. Pero si vino, vamos a tratar de escuchar en lo que se pueda, con los recursos que alguien pueda y tenga en ese momento, con lo que le salga. Vamos a confiar en que con una escucha analítica eso se va a construir en el dispositivo analítico, alguna posibilidad de arreglo, yo lo llamaría así, de algún tipo de, vamos a decir, solución a su medida. Eso es. Una solución subjetiva. Muy bien, pues has contestado de manera muy amplia esto de ¿y el psicoanálisis para qué me sirve? Claro. ¿No? Ha sido todo un honor, un placer el tenerte acá. Vamos a comprometer a Nel en la parte de estar cercanos para que la gente sepa qué actividades estamos viendo por ustedes, ¿no? Y la otra parte que tendremos aquí a Viviana Berger, tendremos que hacer todo el esfuerzo para que nos hable de este trabajo de investigación que es muy interesante, que tú sabes que en ese campo hemos picado piedra y que nos interesa sobre todo tanto a Georgina como a mí esa parte de lo criminal, ¿no? Sí. Geo. Bueno, les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Pulso del Deseo. Si nos quisieras comentar, Marcela, en Facebook cómo podemos encontrar la NEL. La nueva escuela lacaniana de la Ciudad de México. Pueden buscarla por NEL. Por NEL, exactamente. Ciudad de México. NEL Facebook. Ok, ahí entonces pueden mandar algunas preguntas. Sí, es importante que le pongan las siglas de Ciudad de México porque como ella bien lo dice, hay otras escuelas lacanianas y en otros países. Exacto. Es la misma escuela, pero que tiene sedes en Guatemala, en Colombia. En diferentes lugares. Y bueno, aquí es la NEL Ciudad de México. Exactamente. Muy bien, pues les agradecemos su atención. Por supuesto a Marcela, muchas gracias por estar aquí. Ojalá en las subsecuentes emisiones nos acompañen. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.